Doctora Patricia Morales mostraba los elegantes brochures de Villa Dorada a las familias, prometiendo atención 5 estrellas garantizada. Pero en ese mismo momento, 73 ancianos estaban hacinados en habitaciones diseñadas para 12 personas, sin medicamentos, alimentados una vez al día con pan y agua. Patricia había vendido las medicinas de $500 por paciente y se embolsaba 50,000 pesos mensuales por cada anciano. En 6 meses, 67 de ellos habían muerto. Villa Dorada es el hogar geriátrico más lujoso de Colombia, mentía Patricia, mientras mostraba fotografías de habitaciones elegantes que nunca habían existido. Sus seres queridos recibirán atención médica 24 horas, alimentación gourmet y actividades recreativas diarias. Mientras Patricia pronunciaba estas palabras en su oficina con aires acondicionados, don Miguel, de 84 años, agonizaba en el piso 3 pidiendo agua desde hacía 8 horas. Su familia había pagado 80,000 pesos ese mes creyendo que estaba en un paraíso geriátrico. Lo que las familias no sabían era que Patricia había convertido Villa Dorada en un campo de concentración para ancianos, donde el único lujo era la muerte rápida para escapar del sufrimiento diario. ¿Confías en que los hogares geriátricos realmente cuidan a tus seres queridos como prometen? Después de ver esta historia, nunca más pagarás por cuidado de ancianos sin verificar personalmente las condiciones reales. Comenta sí o no confías en los hogares geriátricos privados. Suscríbete porque lo que vas a descubrir cambiará para siempre tu forma de proteger a tus padres y abuelos. Durante 18 meses, 247 familias colombianas pagaron mensualidades entre 50,000 y 100,000 pesos, creyendo que sus ancianos vivían en el hogar geriátrico más lujoso del país. Villa Dorada había sido promocionado como un resort de salud para la tercera edad, con habitaciones privadas, chef gourmet, enfermeras especializadas y médicos disponibles 24 horas. La realidad era un infierno sistemático donde doctora Patricia Morales había convertido el cuidado de ancianos en un negocio de tortura y muerte. Los ancianos dormían en colchones en el suelo, comían una vez al día, no recibían medicamentos y eran golpeados por cuidadores sin entrenamiento cuando se quejaban de dolor. Patricia había perfeccionado el arte de mostrar una fachada de lujo a las familias mientras operaba una cámara de tortura para ancianos en los pisos que los visitantes nunca veían. Habitaciones elegantes para tours familiares, sótanos de sufrimiento para la vida diaria de los residentes. Pero lo más cruel del sistema era que Patricia cobraba precios premium por servicios que jamás proporcionaba. Robaba medicamentos vitales para venderlos en el mercado negro y falsificaba reportes médicos para ocultar la verdadera condición de los ancianos a sus familias. Si quieres saber cómo una doctora puede convertir el amor familiar hacia los ancianos en una máquina de generar dinero a través de tortura sistemática, no olvides darle like a este video porque esta historia revelará la vulnerabilidad absoluta de quienes más necesitan protección. Villa Dorada había sido diseñada como la estafa más elaborada en la historia de los cuidados geriátricos en Colombia. Doctor Patricia Morales había invertido 2 años y $500,000 en crear la fachada perfecta. Un edificio de 5 pisos con jardines impecables, recepción de mármol y 3 habitaciones modelo que parecían suites de hotel de lujo. Estas 3 habitaciones eran exclusivamente para mostrar a las familias durante las visitas de inspección. Tenían camas importadas de Alemania, televisores de 65 pulgadas, baños privados con jacuzzi y ventanas panorámicas hacia jardines cuidados por jardineros profesionales. Patricia había contratado actores para que fingieran ser residentes felices durante los tours familiares. «Miren qué hermosa vista tiene don Carlos desde su habitación», decía Patricia guiando a las familias por la habitación modelo número 1. Todas las mañanas desayuna viendo el jardín de rosas mientras lee el periódico y toma su café gourmet. El actor que fingía ser don Carlos sonreía y saludaba cordialmente. «Buenos días, estoy muy feliz aquí, me tratan como a un rey». Pero lo que las familias nunca veían eran los pisos 2, 3 y 4, donde 247 ancianos reales vivían en condiciones que violaban toda norma humanitaria.
Patricia había convertido cada piso en un depósito humano donde hasta 34 ancianos compartían espacios diseñados para 8 personas. En el piso 2, los ancianos de bajo mantenimiento, aquellos con demencia avanzada o que no podían caminar, eran mantenidos en una sala común de 40 metros cuadrados, dormían en colchones distribuidos en el suelo, sin calefacción, compartiendo 2 baños que raramente funcionaban. El piso 3 albergaba a los ancianos problemáticos, aquellos que se quejaban, pedían medicamentos o intentaban contactar a sus familias. Patricia los había clasificado como difíciles de manejar y los mantenía en habitaciones con ventanas selladas, sin acceso a teléfonos, alimentados cada 48 horas. El piso 4 era para ancianos en transición hacia la muerte. Pacientes terminales que Patricia había decidido que morirían pronto y no valía la pena mantener con vida. Los dejaba sin medicamentos, sin comida regular y sin atención médica hasta que morían naturalmente. Cada piso tiene su función optimizada, explicaba Patricia a sus empleados durante entrenamientos. El piso 1 es para mostrar. Los pisos 2-4 son para almacenar ancianos hasta que mueran. Mientras menos tiempo vivan, más ganamos. Patricia había contratado como cuidadores a personas sin entrenamiento médico que trabajaban por salarios mínimos y tenían instrucciones específicas de mantener a los ancianos tranquilos y silenciosos utilizando cualquier método necesario. Carlos López, de 24 años, había sido contratado como especialista en manejo de ancianos difíciles y su trabajo consistía en golpear a cualquier anciano que se quejara, gritara o pidiera ayuda. Patricia me paga 50,000 pesos extra al mes por mantener el orden, confesó Carlos posteriormente. Sandra Ruiz, de 28 años, manejaba la distribución de medicamentos que consistía en confiscar todos los medicamentos prescritos por médicos externos y reemplazarlos con pastillas placebo o vitaminas baratas. Los medicamentos reales los vendía en farmacias clandestinas por el 70% del precio de mercado. Los ancianos no saben la diferencia entre medicina real y pastillas de azúcar, justificaba Sandra. Si se sienten mal, es porque están viejos, no porque les falten medicinas. Dr. Eduardo Vargas, el único médico real empleado por Villa Dorada, había sido contratado específicamente para falsificar reportes médicos que tranquilizaran a las familias. Su trabajo era crear historias clínicas ficticias que explicaran por qué los ancianos estaban estables cuando en realidad estaban muriendo de desnutrición y enfermedades no tratadas. Don Miguel está respondiendo muy bien al tratamiento, escribía Dr. Vargas en reportes semanales a la familia, mientras Don Miguel agonizaba por falta de insulina para su diabetes. Su estado es estable y estamos optimistas sobre su recuperación. Patricia había creado también un sistema de comunicación controlada, donde las familias solo podían hablar con sus ancianos durante horarios específicos y bajo supervisión directa. Cualquier anciano que intentaba revelar las condiciones reales era inmediatamente sedado con tranquilizantes fuertes. Sus familiares están pasando por una fase de confusión temporal, explicaba Patricia cuando los ancianos intentaban quejarse durante llamadas telefónicas. Es muy común en su condición, por eso es mejor limitar las comunicaciones que puedan alterarlos. El sistema de Patricia había funcionado perfectamente durante 18 meses porque había diseñado cada aspecto para engañar a las familias mientras maximizaba el sufrimiento de los ancianos para reducir costos operacionales. Cuanto más rápido morían, menos dinero tenía que gastar en comida, medicamentos y personal. Pero Patricia había cometido un error estratégico. Había asumido que podía operar indefinidamente sin que ninguna familia descubriera la verdad. No había considerado que eventualmente recibiría como cliente al familiar de alguien con el poder suficiente para investigar y destruir toda su operación. El negocio secreto más lucrativo de Patricia Morales no era el cobro de mensualidades por cuidado falso, sino el robo sistemático de medicamentos prescritos a 247 ancianos para revenderlos en el mercado negro.
Cada residente de Villa Dorada llegaba con prescripciones médicas que costaban entre 200 y 800 dólares mensuales, dinero que las familias pagaban directamente a Patricia, creyendo que sus ancianos recibirían tratamiento completo. Patricia había establecido una cadena de distribución criminal que comenzaba confiscando todos los medicamentos el día que los ancianos ingresaban, continuaba falsificando administración médica con placebos y terminaba vendiendo las medicinas reales a farmacias clandestinas que las revendían a precios ligeramente reducidos. Los medicamentos para ancianos son los más caros del mercado, explicaba Patricia a sus cómplices durante reuniones de coordinación. Insulina, medicinas para el corazón, tratamientos para el cáncer. Cada anciano que ingresa es como una farmacia ambulante que podemos vaciar completamente. Sandra Ruiz había perfeccionado el sistema de confiscación durante los primeros días de ingreso. Recibía a cada anciano con una sonrisa profesional. Revisaba meticulosamente todas sus pertenencias por razones de seguridad y confiscaba medicamentos bajo el pretexto de centralizar la administración médica para evitar errores de dosificación. Don Miguel, voy a guardar todas sus medicinas en la farmacia central, le había dicho Sandra cuando el anciano de 84 años ingresó con insulina, medicamentos para la presión arterial y pastillas para el corazón valoradas en 600 dólares mensuales. Nuestro equipo médico se encargará de administrarle todo puntualmente. Don Miguel nunca más volvió a recibir insulina real. Sandra había reemplazado sus inyecciones con solución salina y vitamina B12 diluida, mientras vendía su insulina original por 400 dólares en farmacias del mercado negro especializadas en reventa de medicamentos robados. El sistema de reemplazo con placebos era diabólicamente sofisticado. Patricia había estudiado farmacología durante su especialización médica y sabía exactamente qué medicamentos podía reemplazar sin causar muerte inmediata, prolongando la agonía de los ancianos lo suficiente para evitar sospechas familiares. Medicamentos para la presión arterial eran reemplazados con pastillas de azúcar coloreadas que mantenían a los ancianos con hipertensión controlada durante 2-3 meses antes de que comenzaran a tener crisis cardiovasculares. Para ese momento, Patricia ya había cobrado 3 mensualidades y obtenido ganancia neta. Insulina para diabéticos era diluida hasta reducir su efectividad al 10%, provocando que los ancianos desarrollaran gradualmente síntomas de diabetes descontrolada que Dr. Vargas diagnosticaba como progresión natural de la enfermedad en lugar de negligencia criminal. Medicamentos para el cáncer eran completamente eliminados y reemplazados con vitaminas multivitamínicas, causando que pacientes oncológicos empeoraran rápidamente, pero de manera que parecía deterioro natural de su condición terminal. La belleza del sistema, explicaba Patricia, es que los familiares esperan que los ancianos se deterioren. Cuando empeoran por falta de medicamentos, nadie sospecha que los estamos matando deliberadamente. Patricia había establecido conexiones con 12 farmacias clandestinas en Bogotá, Medellín y Cali que compraban medicamentos robados sin hacer preguntas sobre su procedencia. Estas farmacias revendían las medicinas a pacientes que no podían pagar precios regulares, creando un mercado paralelo donde Patricia era el proveedor principal. Dr. Ricardo Herrera, propietario de una cadena de farmacias clandestinas, compraba mensualmente medicamentos robados por valor de 150,000 dólares de Villa Dorada. Patricia nos garantiza suministro constante de medicinas de alta calidad, confesó Ricardo durante interrogatorios posteriores. Nunca preguntamos de dónde la saca. El sistema de distribución incluía también un componente internacional. Patricia había establecido contactos con traficantes de medicamentos en Venezuela y Ecuador que compraban insulina y medicamentos oncológicos colombianos para revenderlos en países donde estos tratamientos eran aún más caros. Exportamos salud robada, se jactaba Patricia durante conversaciones interceptadas. Los ancianos colombianos financian involuntariamente el tratamiento de pacientes venezolanos que pueden pagar precios premium. Pero la operación más cruel de Patricia era lo que llamaba liquidación de inventario terminal. Cuando un anciano estaba muriendo por falta de medicamentos, Patricia aceleraba el proceso eliminando completamente cualquier medicina paliativa y vendiendo hasta los analgésicos básicos.
¿Para qué darle morfina a alguien que va a morir mañana?, racionalizaba Patricia. Mejor vendemos la morfina y dejamos que muera un día antes. Es eficiencia económica. Dr. Vargas había desarrollado un sistema de certificados de defunción que explicaban cada muerte como complicaciones naturales de la edad avanzada, sin mencionar nunca la falta de medicamentos como factor contributivo. Sus reportes médicos construían narrativas convincentes sobre cómo cada anciano había luchado valientemente contra sus condiciones crónicas antes de fallecer pacíficamente. Don Miguel falleció tranquilamente durante su sueño después de una valiente batalla contra la diabetes, escribía Dr. Vargas para la familia, omitiendo que Miguel había pasado sus últimas 2 semanas en coma diabético por falta de insulina. La contabilidad criminal de Patricia mostraba ganancias mensuales de $240,000 por venta de medicamentos robados, comparado con apenas $80,000 por cobro de mensualidades de cuidado. El verdadero negocio no era mantener ancianos vivos, sino robar sus medicamentos y acelerar sus muertes. Durante 18 meses, Patricia había robado medicamentos valorados en más de $4 millones, causando directamente la muerte de 67 ancianos que habrían vivido años adicionales con tratamiento apropiado. Cada muerte representaba entre $50,000 y $200,000 en medicamentos robados que Patricia convertía en ganancia personal. Pero Patricia había subestimado que eventualmente una de las víctimas sería conectada a alguien con poder suficiente para investigar y exponer toda su operación criminal. La caída de Patricia Morales comenzó cuando aceptó como residente a Esperanza Urrutia, de 79 años, tía del presidente Gustavo Petro. Esperanza había desarrollado Alzheimer temprano y su familia buscaba el mejor cuidado posible, dispuesta a pagar los $85,000 mensuales que Villa Dorada cobraba por atención premium especializada en demencia. Patricia había visto a Esperanza como una clienta ideal, anciana con demencia que no podría quejarse coherentemente, familia adinerada dispuesta a pagar precios altos y condición médica que requería medicamentos costosos perfectos para robo y reventa. Lo que Patricia no sabía era que había aceptado a la familiar de la persona más poderosa del país. Doña Esperanza recibirá atención 24 horas con enfermeras especializadas en Alzheimer, prometió Patricia durante la reunión de ingreso con la familia. Tenemos protocolos específicos para pacientes con demencia que garantizan su comodidad y seguridad. Esperanza fue instalada inmediatamente en el piso 3, clasificada como problemática debido a su tendencia a gritar y desorientarse. Patricia ordenó que fuera sedada regularmente con tranquilizantes fuertes y que todos sus medicamentos para Alzheimer fueran confiscados para reventa. Las medicinas para demencia cuestan $800 mensuales, calculó Patricia internamente. En 6 meses habremos ganado más vendiendo sus medicamentos que cobrando su mensualidad. Los medicamentos de Esperanza fueron reemplazados inmediatamente con placebos, causando que su condición se deteriorara rápidamente. En lugar de los medicamentos especializados que retrasaban la progresión del Alzheimer, Esperanza recibía vitaminas baratas mientras su memoria y función cognitiva colapsaban aceleradamente. Durante las primeras 3 semanas, la familia notó que Esperanza se deterioraba más rápido de lo esperado, pero Dr. Vargas les aseguró que era progresión natural de la enfermedad y que Villa Dorada estaba proporcionando el mejor cuidado posible bajo circunstancias difíciles. El Alzheimer es impredecible, explicaba Dr. Vargas en reportes familiares. Algunos pacientes experimentan deterioro acelerado que no podemos controlar, pero estamos haciendo todo lo posible para mantener su comodidad. Pero el presidente Petro había decidido hacer una visita sorpresa a Villa Dorada para ver personalmente las condiciones donde vivía su tía. Patricia, que normalmente controlaba meticulosamente las visitas familiares, no tuvo tiempo para preparar la fachada habitual cuando el presidente llegó sin previo aviso con un equipo de seguridad. «Quiero ver exactamente dónde vive mi tía», había instruido Petro al equipo de seguridad. «No quiero tours, quiero ir directamente a su habitación real». El equipo presidencial bypassó completamente la recepción y subió directamente al piso 3, donde encontraron a Esperanza en una habitación compartida con 8 ancianos más, todos durmiendo en colchones en el suelo, sin calefacción, con un olor nauseabundo a orina y medicamentos vencidos. Esperanza estaba sedada y apenas consciente, tirada en un colchón manchado, vestida con ropa sucia, claramente desnutrida y deshidratada.
La diferencia entre lo que la familia había visto durante el tour inicial y la realidad era tan dramática que Petro inmediatamente sospechó fraude sistemático. ¿Esto es lo que ustedes llaman atención premium?, preguntó Petro con furia contenida mientras observaba a su tía en condiciones que violaban toda norma humanitaria. Patricia, que había sido alertada sobre la presencia presidencial, llegó corriendo al piso 3 intentando explicar la situación. Señor presidente, su tía está pasando por una fase difícil. A veces tenemos que aislar pacientes con demencia para su propia seguridad. Pero Petro ya había visto suficiente. Ordenó inmediatamente que su tía fuera trasladada a un hospital real para evaluación médica completa y que un equipo de investigadores comenzara inspección forense de todas las instalaciones de Villa Dorada. Quiero que cada centímetro de este lugar sea investigado, ordenó Petro. Si mi tía está en estas condiciones después de pagar 85,000 pesos mensuales, quiero saber qué les está pasando a todas las demás familias que confían en este lugar. La evaluación médica de Esperanza en el Hospital Nacional reveló desnutrición severa, deshidratación, niveles tóxicos de sedantes en sangre y completa ausencia de medicamentos para Alzheimer en su sistema. Los médicos determinaron que había sido víctima de negligencia criminal que había acelerado artificialmente su deterioro cognitivo. Su tía ha sido envenenada sistemáticamente con sedantes y privada de medicamentos esenciales, reportó el médico tratante. Con tratamiento apropiado, su condición podría haberse mantenido estable durante años. Petro sintió que su indignación personal se transformaba en responsabilidad presidencial. No era solo venganza por su tía, era justicia para las 246 familias que estaban siendo victimizadas por una criminal que utilizaba el amor familiar hacia los ancianos como herramienta de extorsión y tortura. Vamos a convertir esta investigación en una operación nacional, decidió Petro. Quiero que todos los colombianos vean cómo una doctora ha estado torturando y asesinando ancianos mientras cobra precios de lujo por cuidados que nunca proporcionó. La investigación presidencial comenzó inmediatamente. Un equipo de 40 especialistas, incluyendo fiscales, médicos forenses, contadores y técnicos de inteligencia, trabajó durante 96 horas continuas para documentar cada aspecto de la operación criminal de Patricia. Lo que encontraron superó las peores expectativas. 247 ancianos viviendo en condiciones infrahumanas, $4 millones en medicamentos robados, 67 muertes directamente atribuibles a negligencia criminal y un sistema de tortura institucional disfrazado como cuidado geriátrico de lujo. Patricia Morales no dirigía un hogar geriátrico, concluyó el jefe de investigación. Dirigía un campo de concentración para ancianos financiado por sus propias familias. Petro decidió que la exposición de Patricia sería pública y completa. Quería que todas las familias colombianas vieran exactamente cómo había sido engañadas y cómo sus ancianos habían sufrido mientras creían que estaban pagando por el mejor cuidado posible. Vamos a arrestar a Ricardo Vega en vivo, decidió Petro durante una reunión de seguridad nacional. Quiero que todos los abuelos de Colombia vean que el Estado los protege y que todos los criminales vean qué les pasa a quienes atacan a nuestros ancianos. La operación se programó para el viernes por la mañana, cuando el call center estaría en plena operación. El plan era rodear el edificio con 100 agentes, cortar todas las comunicaciones y arrestar simultáneamente a todos los empleados mientras estaban en proceso de estafar ancianos. Queremos capturarlos con las manos en la masa, explicó el comandante operacional. Van a ser arrestados mientras estén literalmente torturando psicológicamente a abuelos por teléfono. Petro también ordenó que se preparara una transmisión presidencial especial para esa misma noche, donde expondría toda la evidencia recopilada y mostraría las grabaciones de Ricardo coordinando estafas. La idea era utilizar el caso de su propia madre para concientizar a toda la población sobre estos crímenes. Mi madre fue víctima número 128, había decidido Petro, pero va a ser la última víctima de esta red criminal. Durante los días previos a la operación, los investigadores habían instalado equipos de grabación que documentaron 47 llamadas adicionales de estafa ejecutadas por el equipo de Ricardo. Tenían evidencia en tiempo real de ancianos siendo torturados psicológicamente para robar sus ahorros.
Abuela Rosa, soy tu nieto Carlos, me están operando del corazón, si no envías 60,000 pesos en una hora, me voy a morir, se escuchaba en una de las grabaciones más recientes. Los gemidos de dolor fingido de María Fernanda, combinados con las actualizaciones médicas urgentes de Carlos Alberto, habían convencido a Rosa García, de 83 años, de vender sus joyas familiares para reunir el dinero. Estas grabaciones van a ser la evidencia central del juicio, decidió el fiscal asignado al caso. Van a demostrar exactamente cómo estos criminales utilizan técnicas de tortura psicológica refinadas para quebrar ancianos vulnerables. La noche antes de la operación, Petro visitó personalmente a su madre Mercedes para confirmar que estaba preparada emocionalmente para la exposición pública del caso. «Mamá», le dijo Petro, «mañana vamos a arrestar a las personas que te hicieron daño. ¿Estás lista para que todo el país sepa lo que te pasó?» Mercedes, que había pasado días llorando por la humillación y el trauma, respondió con determinación. «Gustavo, si mi sufrimiento puede evitar que otros abuelos pasen por lo mismo, quiero que todo el mundo sepa lo que me hicieron esos criminales». La Audiencia Nacional estaba horrorizada. Petro había expuesto no solo negligencia médica, sino un sistema criminal diseñado específicamente para asesinar ancianos mientras se lucra con su sufrimiento. Pero lo más despreciable, continuó Petro, su voz temblando de indignación, es cómo Patricia robaba sistemáticamente medicamentos vitales para venderlos mientras los ancianos morían de enfermedades completamente tratables. Petro mostró evidencia del mercado negro de medicamentos que Patricia había establecido, contratos con farmacias clandestinas, registros de ventas por $4 millones y listas de ancianos que habían muerto directamente por falta de medicamentos robados. Don Miguel murió en coma diabético porque Patricia vendió su insulina por $400, leyó Petro de los registros médicos. Doña Carmen murió de un ataque cardíaco porque Patricia vendió sus medicamentos para el corazón por $600. Estas no fueron muertes naturales, fueron asesinatos premeditados. Las redes sociales explotaron inmediatamente. #PatriciaAsesina se convirtió en tendencia mundial en menos de 3 minutos. Millones de colombianos compartían las evidencias con horror e indignación. Petro reprodujo entonces los videos más devastadores, grabaciones de ancianos suplicando por comida, agua y medicamentos, mientras empleados de Patricia los ignoraban o los golpeaban por ser problemáticos. «Por favor, tengo sed, no he tomado agua en 2 días», se escuchaba la voz de un anciano de 87 años en una grabación de seguridad. «Cállate o te damos más pastillas para dormir», respondía un empleado golpeando al anciano con una almohada. El momento más emotivo de la transmisión llegó cuando Petro mostró video de su propia tía Esperanza en las condiciones donde la había encontrado, sedada, desnutrida, tirada en un colchón sucio, claramente víctima de abuso sistemático. «Esta es mi tía Esperanza», dijo Petro con lágrimas en los ojos. «Pagamos 85,000 pesos mensuales para que fuera tratada con dignidad y respeto. En cambio, fue torturada hasta casi morir por una criminal que se hace llamar doctora». Petro anunció entonces las acciones inmediatas. Patricia Morales, Sandra Ruiz, Carlos López, Dr. Eduardo Vargas y 23 cómplices han sido arrestados. Villa Dorada ha sido cerrada permanentemente. Los 180 ancianos sobrevivientes han sido trasladados a hospitales reales para tratamiento de emergencia. Pero Petro tenía una revelación final que dejó a Colombia sin palabras. Patricia no solo robó dinero y medicamentos, robó años de vida. Los 67 ancianos que murieron en Villa Dorada habrían vivido un promedio de 4 años adicionales con cuidado apropiado. Patricia asesinó colectivamente 268 años de vida humana. Petro cerró la transmisión con una promesa personal. Como presidente y como familiar de una víctima, garantizo que ninguna familia volverá a ser engañada por criminales que se aprovechan del amor hacia nuestros ancianos. El Estado protegerá a quienes más necesitan nuestra protección. Las reacciones a la transmisión presidencial fueron inmediatas y transformadoras para toda la industria del cuidado geriátrico en Colombia.
En menos de 24 horas, 1.247 familias habían presentado denuncias similares contra otros hogares geriátricos, iniciando la investigación más grande sobre abuso de ancianos en la historia del país. Patricia Morales fue sentenciada a 45 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, convirtiéndose en el primer caso en Colombia donde alguien fue condenado específicamente por genocidio geriátrico. Sus cómplices recibieron sentencias entre 20 y 30 años. Durante el juicio, Patricia intentó justificar sus crímenes con una frialdad que horrorizó al tribunal. Los ancianos son una carga económica para la sociedad. Yo aceleré un proceso natural mientras generaba beneficios económicos. Es eficiencia del mercado aplicada al sector salud. Sandra Ruiz, quien había robado y vendido medicamentos, se quebró completamente durante su confesión. Patricia me convenció de que los ancianos no necesitaban medicinas caras porque iban a morir pronto. Ahora entiendo que asesiné a 67 personas robándoles medicamentos vitales. El caso transformó completamente las regulaciones de cuidado geriátrico en Colombia. Petro implementó el Protocolo Esperanza, que requiere inspecciones sorpresa mensuales, cámaras de seguridad en tiempo real accesibles a familias y verificación independiente de administración de medicamentos. Ninguna familia volverá a pagar por cuidado geriátrico sin poder verificar en tiempo real las condiciones donde viven sus ancianos, explicó Petro durante la ceremonia de implementación del protocolo. Los 4 millones de dólares robados por Patricia fueron recuperados y utilizados para crear el Fondo Nacional de Dignidad Geriátrica, que proporciona cuidado gratuito de alta calidad para ancianos cuyos familiares no pueden pagar servicios privados. Esperanza Urrutia, la tía del presidente, se recuperó completamente después de recibir tratamiento apropiado en el Hospital Nacional. A sus 79 años, se convirtió en símbolo nacional de resistencia contra el abuso geriátrico y comenzó a dar testimonio en casos similares. Patricia me robó 3 meses de vida y casi me mata, declaró Esperanza durante el juicio. Pero mi sufrimiento sirvió para salvar a miles de otros ancianos que habrían sido víctimas de criminales similares. El impacto del caso trascendió Colombia. La historia de Villa Dorada se convirtió en caso de estudio internacional sobre cómo regular instituciones de cuidado geriátrico para prevenir abuso sistemático de ancianos vulnerables. Un año después del caso, Colombia tenía las regulaciones más estrictas del mundo para hogares geriátricos, con sistemas de monitoreo en tiempo real que hacían imposible repetir los crímenes de Patricia. Patricia Morales permanece en prisión cumpliendo su sentencia de 45 años. Los psicólogos penitenciarios reportan que ha desarrollado paranoia severa al enfrentar constantemente la hostilidad de otros presos que la consideran la asesina de abuelos. La historia de Patricia Morales se convirtió en una lección permanente. Cuando la codicia convierte el cuidado de ancianos en tortura institucional, la justicia debe ser tan sistemática como fueron los crímenes. Y cuando esa justicia es personal para quienes tienen poder de cambiar sistemas, la justicia se vuelve transformación social. Villa Dorada fue demolida y en su lugar se construyó un parque memorial dedicado a los 67 ancianos que murieron víctimas de Patricia. Cada árbol plantado representa una vida robada, pero también una promesa de que su memoria protegerá a futuras generaciones de ancianos vulnerables.